Estimados alumnos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. La sesión pasada se expuso acerca del producto, su administración y conversamos acerca de dos herramientas importantes que son el ciclo de vida del producto y la matriz BCG. En la clase de hoy revisaremos y conoceremos más acerca de los canales de marketing entre empresas, es decir, los canales de distribución. El temario para la clase de hoy es concepto de canal de marketing, intermediarios, desafíos en la administración del canal, diseño del canal de marketing, conflicto, poder, finalmente las conclusiones y la bibliografía. El canal de marketing es un elemento muy importante para las empresas, pues es quien maneja todo lo referente a la entrega al producto al consumidor final. Podemos decir que el canal de marketing es un instrumento que relaciona la producción con el consumo. Su misión es poner el producto a disposición del consumidor final en el momento que lo necesite, en el lugar que lo necesite y en la forma que lo necesite. Es decir, crea la utilidad de tiempo, de lugar y de posesión. También podemos decir que el canal de marketing son sistemas de marketing de empresas múltiples en funcionamiento en el flujo de bienes del productor al usuario. Lo interesante de utilizar canales entre empresas es que el producto que reciba el cliente final sea de valor para él y que este valor sea percibible. Antes de decidir trabajar con intermediarios, debemos de analizar cuál es el valor que el intermediario le añade a nuestro producto, pues de lo contrario no conviene trabajar con él. Parte del éxito de nuestros productos dependerá de cómo administramos nuestros canales y sus relaciones. La importancia de los canales de marketing o de distribución son: permite que los fabricantes se concentren en el foco de su negocio, es decir, en el core business, y que el resto de los participantes del canal se encargue de manera eficiente de las demás actividades. Además, añade valor al producto y genera un canal más especializado y confiable. ¿Por qué? Porque cada uno de los participantes maneja las actividades que mejor conoce. A continuación, los invito a ver este video en donde se describe cómo funciona el canal de distribución de la empresa Mave, que es una empresa internacional de electrodomésticos que distribuye en Perú y maneja varias marcas. En el video hemos podido observar cómo funciona el canal de distribución y los diferentes intermediarios que utilizan. Ahora quiero que analicemos si realmente es conveniente utilizar canales para nuestro producto. Este gráfico nos muestra un ejemplo de cómo funcionaría un canal sin ningún tipo de intermediario. Cada uno de los proveedores tendría que relacionarse con cada uno de los clientes y los clientes tendrían que coordinar con cada uno de los proveedores de sus productos. Podemos ver que se hacen varias transacciones. ¿Por qué? Porque cada uno de los clientes tiene que hacer 5 transacciones, una con cada proveedor. Sin embargo, si manejamos un intermediario, el nivel de interacciones entre los clientes y proveedores se reduce, lo cual hace que nuestro tiempo sea más productivo y facilita la comunicación. Por eso podemos decir que un intermediario es beneficioso en muchos de los casos. Los intermediarios son un conjunto de organizaciones interdependientes que participan del proceso de poner un producto o servicio a disposición de un usuario. Son las organizaciones que facilitan el llevar el producto hacia el consumidor final. Ahora quiero que analicen la siguiente pregunta.
¿Qué aportan los intermediarios y qué funciones cumplen? Es importante saber que los aportes y las funciones son diferentes. El aporte es una contribución que el intermediario realiza a sus clientes y proveedores y que son inherentes a él. En cambio, las funciones son las obligaciones que el intermediario de alguna manera tiene con sus clientes y proveedores. A continuación, vamos a ver cuáles son los aportes de los intermediarios y cuáles son las funciones. Los intermediarios aportan contactos, pues están en el mercado y tienen una red de contactos amplia, las cuales le puede servir a la empresa como clientes potenciales o proveedores de otros servicios. Experiencia. Los intermediarios tienen experiencia en el trato con clientes, distribuidores y otros proveedores y saben el manejo de las transacciones y la dinámica del mercado. Especialización. Son especializados en ciertos productos y procesos. Escala operacional. Manejan economías de escala en ciertos aspectos y en ciertos procesos y sistemas. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los intermediarios? Informar, promover con sus clientes y en los puntos de venta, contacto y negociación, adecuación de la oferta, distribución física y financiamiento. Como podemos ver, los aportes y las funciones son diferentes. Sin embargo, es importante que los intermediarios nos puedan ofrecer ambas, es decir, que nos puedan generar aportes y que aparte tengan la capacidad de cumplir con sus funciones. Existen diferentes tipos de intermediarios. En este caso vamos a definir los intermediarios por distinción de la propiedad. Los primeros son los que poseen el bien que venden, es decir, son dueños del producto que ofrecen. Compran el producto al fabricante o al proveedor y tienen poder de decisión sobre el producto, su precio, sus promociones de ventas y publicidad. Algunos ejemplos de intermediarios de este tipo son los comerciantes, los mayoristas, los distribuidores industriales que adquieren el producto. El segundo tipo son los intermediarios que no compran ni poseen el bien que venden. Es decir, no son dueños del producto, no lo adquieren, sino que cuando algún cliente les pide el producto, se contactan con el proveedor para que le puedan hacer llegar el producto al cliente. Usualmente no tienen poder de decisión sobre el producto, precio, su promoción de ventas o publicidad, como por ejemplo los agentes y corredores. Y el tercer tipo son los propios, es decir, el mismo fabricante. Pertenecen al mismo fabricante que él les ofrece al consumidor el producto a través de sucursales, oficinas de venta y mercados virtuales. Los canales de distribución son facilitadores de los productos y servicios. Sin embargo, existen ciertos desafíos de la administración de canal que siempre tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, márgenes elevados que se quieren tener, ¿no? Muchas empresas lo que buscan es manejar márgenes elevados. Sin embargo, no analizan que estos márgenes elevados pueden perjudicar a otro miembro del canal. El distribuidor requiere constante apoyo en la promoción de ventas. No es que el producto se maneje solo ni se venda solo. Siempre tenemos que apoyar a vender el producto y a sacarlo al mercado. También existe una visión de corto plazo, ¿no? Muchas empresas no desarrollan nuevas cuentas ni ofrecen nuevos productos. Simplemente toman nuevos pedidos, por lo cual su penetración de mercado no aumenta, sigue siendo la misma. También que al rediseñar el sistema de canal, algunos fabricantes empiezan a atender directamente a cuentas grandes, debilitando la confianza del canal. ¿Por qué? Porque el canal se siente que los fabricantes están compitiendo. O sea, si ellos son los que deberían de manejar las cuentas y los clientes, ¿por qué los fabricantes lo están haciendo de manera directa?
Ahora, para poder analizar si nuestro canal de marketing está funcionando de forma adecuada, debemos de analizar el diseño del canal de marketing para poder tomar las medidas necesarias. Lo primero que se debe hacer es identificar y anticipar las necesidades del usuario final. Cuando hablamos de usuario final, nos referimos no solamente al cliente empresarial, sino al consumidor final en caso que el producto vaya dirigido a él. Una vez que se tiene identificado, se debe de crear la visión del canal ideal. Es decir, debemos preguntarnos cómo debería de ser nuestro canal para que funcione de forma adecuada y sea un éxito. Es decir, genere valor para todos los participantes. Cuando se tiene esta información, debemos de pasar a evaluar nuestros canales actuales y cuál es la brecha entre el actual e ideal, para determinar qué cambios deberíamos de realizar en nuestras estrategias y poder ponerlos en prácticas y administrarlos. Al momento de diseñar nuestro canal de marketing, debemos determinar qué estrategia de distribución vamos a implementar. Esta estrategia abarca 3 aspectos: vender directa o indirectamente, el tipo de distribución y la administración de los canales. Cuando hablamos de vender directa o indirectamente, si es que decidimos la venta directa, tengo que definir qué medios utilizo, a través de qué medios voy a vender: internet, por teléfono, oficinas comerciales, en la misma fábrica. ¿Cómo voy a vender de forma directa? La venta directa. La venta indirecta. Tengo que definir qué intermediarios utilizo. Si he decidido que voy a llegar a mi consumidor final, que en este caso es un consumidor empresarial, ¿cuáles son los intermediarios que voy a utilizar? Comerciantes, distribuidores, mayoristas, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el canal indirecto de distribución? En el tema del tipo de distribución, tengo 3 opciones. Tengo que definir cuál voy a implementar. Si una distribución intensiva, selectiva o exclusiva. Y, en tercer lugar, la administración de los canales. ¿Qué tiene que ver esto? Significa cómo voy a manejar las relaciones, las negociaciones, la administración de los productos, el manejo logístico. Todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados con la distribución y con los canales. Los canales siempre manejan relaciones entre varias empresas, las cuales no tienen las mismas características y objetivos, por lo cual la aparición de conflictos es bastante probable. Y más que tratar de evitarlos, debemos de saber cómo enfrentarlos de tal forma que para todas las partes sea beneficioso. El conflicto es la tensión entre las partes, por lo cual lo que se debe hacer es tratar de manejar esta tensión y disminuirla. Existen diferentes tipos de conflictos. El primer tipo son los conflictos de metas. En este caso pueden haber agentes presionados por las metas de fabricantes, lo cual puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque el fabricante tiene un nivel de meta y quizás los agentes no tienen la posibilidad de llegar a esa meta que le ha impuesto el fabricante. También otro conflicto de meta es que el canal interesado en comisión y optimizar ganancias, por lo cual puede dejar un poco de lado el producto y el valor que le tiene que asignar al producto. Y también el fabricante interesado en hacer crecer sus categorías en lugar de apoyar el crecimiento del distribuidor. El otro tipo de conflicto que existe es el conflicto de medios. ¿Eso qué significa? El conflicto por quién hace qué cosa, ¿no? Muchas veces las acciones y funciones no están bien claras. Entonces, ¿quién debe solucionar las quejas de los clientes? ¿Quién debe prospectar al cliente? ¿Quién debe cultivar relaciones? ¿Qué cuentas puede atender el fabricante directamente? ¿Y cuál es el tamaño del inventario que se debe manejar? Entonces, muchas veces, al no tener esto claro, se crea conflicto. Y también cuando no se sabe si es que la tarea se hizo de forma adecuada.
algo que es muy cierto y tenemos que aceptarlo es que los conflictos son inevitables. Usualmente dentro de las relaciones entre empresas se van a generar conflictos. Entonces lo que debemos de hacer es más que tratar de evitarlos, porque muchas veces el evitarlos genera taparlos o simplemente fingir que no existen. Se debe de buscar la parte positiva, que es mejorar las relaciones entre las empresas, mejorar la comunicación entre las empresas y lograr mayor valor para todos los que participan dentro del canal de distribución. Por lo cual lo que debemos de buscar es cosechar resultados positivos. Cada empresa es distinta y las personas que las manejan también son diferentes, tienen diferentes características, diferentes formas de pensar, por lo cual existen varias maneras de responder al conflicto. De las 5 que vamos a presentar, solo una es la adecuada y siempre deben de buscar tener esa respuesta, que es la de voz, en donde las partes de conflicto se sientan a conversar y comunican qué es lo que cada una realmente necesita para poder analizar si la otra parte se lo puede dar y de qué manera puede funcionar bien la relación. Las demás respuestas al conflicto van a generar un mayor problema si no se toman las medidas correctivas. Por lo cual es necesario analizar y ver cuáles son las medidas que podemos tomar ante estas respuestas. Las 5 respuestas al conflicto son salida, ¿no?, en donde uno de las partes del conflicto decide me voy de aquí y terminar con la relación. Voz, que ya habíamos dicho anteriormente, buscan ambas partes conversar y que cada una exprese qué es lo que necesita. Lealtad, en donde una de las partes, ya sea por miedo o por algún motivador, siempre va a decir el sí capitán, o sea, va a acatar todo a pesar de que de repente no está siempre de acuerdo con todo lo que decide. Agresión, ¿no?, en donde una de las partes agrede a la otra y eso genera que se debilite la confianza. Y el descuido, que simplemente se tapa el conflicto, no se tapa el conflicto y se sigue adelante. Entonces, esas son las respuestas al conflicto. Lo que quiero ahora es que cojan un papel y piensen en 2 respuestas de solución para cada uno de las respuestas al conflicto que acabamos de ver. Una de las formas que también existe de manejar el conflicto es la administración del conflicto. Existen 3 mecanismos de administrar el conflicto. Una es el árbitro, en donde se pone un panel con gerentes de una serie de distribuidores para tratar el conflicto y ver las alternativas de solución. La otra forma es soluciones de terceros. Buscan un mediador neutral para que maneje el conflicto y sea el mediador entre las partes. Y mecanismos empáticos, que es una forma muy interesante, generar intercambios. Es decir, un gerente del fabricante que sea abogado del intermediario. Intercambiar personal o visitas para que sepan cómo funciona la otra parte y por qué es que se ha podido generar el conflicto. Otro aspecto muy importante dentro de los canales de distribución es el poder. El poder es el nivel de dependencia que una parte tiene con otra. ¿Por qué? Por recursos valorados. El poder de uno permite que el otro miembro del canal haga algo que de otra manera no haría. Es importante analizar los niveles que existen de poder de cada uno de los miembros del canal. ¿Por qué? Por el tema de manejo de relaciones y también para evitar los conflictos. Existen diferentes fuentes de poder en el canal que pueden aparecer. Poder de recompensa. Es el poder que se tiene debido a que quien maneja el poder es quien maneja la recompensa para la otra parte. El poder coercitivo. Es el poder para forzar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Puede ser una amenaza por falta de pago, puede ser la amenaza de llevarlo a la corte o de no proveerle el producto. Luego también tenemos el poder de información, que es el poder que se tiene por manejar cierta información que nadie más la tiene o que la otra parte la necesita.
El poder de experto es el poder que se ha adquirido debido a que se tiene un posicionamiento de experto en el mercado, por lo cual tener relaciones con esta empresa es importante para la otra parte y para la imagen que se pueda crear de las otras partes. El poder de referente es el poder que se basa en el deseo que tiene la otra parte de ser como él. También tenemos el poder legítimo tradicional, que es el poder que se tiene por tradición y que, si bien es cierto, no es legal, pero funciona de esa forma y nadie lo va a invalidar y tampoco nadie va a ir contra de él. Y el poder legítimo legal es el poder que la ley reconoce como tal. Finalmente, nuestras conclusiones son las siguientes. Los canales de distribución deben de funcionar de forma integrada y añadiendo valor al producto final. Los intermediarios son aliados estratégicos que otorgan aportes de alto valor a las empresas. A nivel empresarial, los canales de distribución son más cortos, pero no menos complejos. Revisar la bibliografía de la sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.